Mira, el decir acabar con la multipropiedad es como agarrar, iniciar la temporada y decir, vamos a ser campeones. ¿Y luego? O sea, ¿dónde está el proceso? O sea, dime cómo. Vamos construyendo cómo. Y entonces sí, yo pienso que ahí hay la voluntad de todos. Yo creo que ahí no hay ni un dueño, ni un solo directivo que no esté de acuerdo en el hecho. Todos queremos ser campeones. Lo que hay que construir es el cómo. Y no es una sola cosa. Son muchas cosas que podemos ir mejorando y que debemos de ir mejorando. Para mí, el fracaso del proceso pasado pasa en que no hubo proceso. Pasa en que lo que se ofreció como proceso no se cumplió. Desde mi punto de vista, no hubo gestión. No se dio seguimiento ni se cumplieron. Yo estuve presente, yo te lo puedo decir, cuando el señor Martino fue a conocer a todos los clubes, yo lo vi como una medida extraordinaria. Hizo un viaje particular con parte de su grupo, se reunió con el cuerpo técnico que entiendo de cada uno de los clubes. A mí me tocó estar ahí en Territorio Santos Modelo cuando se reunió con nuestro director técnico, y luego hablaron de que iba a haber visitas de su parte trimestrales y muy seguidas. Y yo me acuerdo que cuando tuvimos la oportunidad de llevar a la selección en el 2022 a un partido contra Surinam, si no me falla la memoria, yo bajé a saludarlo y le dije, me da gusto volverlo a ver aquí porque desde aquella vez yo no lo había vuelto a ver. Y todavía me dijo, no, sí había venido. Dije, no, usted no vino. Entonces, el proceso de cercanía con los clubes, y más en una liga que tenemos una participación y corresponsabilidad con la federación y la selección mayor que ninguna otra, creo que ese proceso es muy importante, o una parte del proceso muy importante en esa gestión. Yo creo que hubo una lejanía grave en ese tenor. Soy un fiel creyente de la libertad de expresión, sí lo soy, y que ustedes y sus compañeros tienen toda la libertad de expresión, pero creo que en el mundo de hoy se les olvida otro pedacito, que es la responsabilidad de expresión. Y otra vez, ¿no? Quieren poner un culpable y una razón, una causa. Ya les gustó, ¿no? Ya se aprendieron cómo deletrear mi apellido. Pues ¿qué le hacemos? Nosotros a lo nuestro y a seguir trabajando en lo nuestro, porque salir a contestar eso que a veces no sé si viene por error, por mala fe o pagado, porque bueno, pues hay algunos que les gusta tener en la nómina a gente de los medios, y no me refiero a las televisoras, eso está bien que los tengan, pues tienen sus intereses, yo no sé. Bueno, da tema, Alejandro, para hablar de lo que dice. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no tanto, de los periodistas pagados. Cuando dice periodistas pagados, debería decir, señores, aquí tengo una lista de periodistas pagados por tal equipo, por tal equipo, por tal equipo, o solamente se salvan los de las televisoras. No, el periodismo en México me parece que tiene su libertad de expresión. Sí existe corrupción en el periodismo, por supuesto que existe, lamentablemente, y algunos se dejan llevar, pero el otro, que si su apellido, no apellido, y en el manejo de Martino, que si estuvo cerca y después se alejó, pues también tiene cierta razón. Vino la etapa de la pandemia, hay que reconocer que fueron etapas muy complicadas, muy difíciles, ¿no? Sí, hay cosas en las que estoy de acuerdo en lo del Tata. Siento que hay ahí alguna separación con John de Luisa. ¿Dónde está John de Luisa? No lo he visto últimamente. John de Luisa está... Bueno. Está Bueno. desaparecido momentáneamente. Habla de la libertad de expresión, que es distinto, de la porque responsabilidad le agrega de expresión. Responsabilidad de expresión con él. Me gustaría que hubiera dicho, pues, a los que les pagan es esta listita, como dices. Esa sería responsabilidad de expresión, porque el otro se quedó nada más en libertad de expresión, ¿no? Digo, ya utilizando un poquito las palabras que él dijo. Y en algunas otras, yo no estoy de acuerdo cuando toca el tema del ascenso-descenso,
y se refiere a las ligas de Estados Unidos, no tiene absolutamente nada que ver, las ligas de Estados Unidos que no tienen... Lo dice más adelante, creo. Sí, no sé si lo vayamos a escuchar, pero bueno, de esto que dice y de la multipropiedad, hay que tomar el toro por los cuernos. Yo recuerdo hace un año en Italia, el dueño de la Lazio era dueño del Salernitana, y le dijeron... 31 de diciembre a Lotito, al dueño de la Lazio, 31 de diciembre a las 11:59, si no vendes al Salernitana, el Salernitana desciende. Y lo tuvo que vender. Entonces, pues es así, ¿no? Toro por los cuernos. No es de procesos, de repente dices, de procesos, pues no, él dijo, ¿no? dijo más o menos lo que yo escuché en la entrevista, que no la hemos pasado todavía completa, que... Pero José Ramón... espera, que la multipropiedad la mantenían porque tenían que proteger franquicias muy importantes y dinero invertido en esas franquicias que lo habían copiado de Estados Unidos. Yo no estoy tan en contra de la multipropiedad, la verdad, para que entren otros dineros que no saben de qué. Pero si siguen con ese tema, pues ya el toro por los cuernos, ¿no? Bueno, ¿qué decías, Faitelson? Perdón. Dime. No, pero además, que con todo respeto a mí me parece, y lo dije hoy por la tarde, que Alejandro Iragorri es mucho más inteligente de lo que mostró hoy en esta conferencia, o en este comunicado, o en esta explicación que dio. Primero dice que el tema de la multipropiedad no lo podemos reflejar directamente en los malos resultados de la selección. Alejandro, es tiempo de que los directivos entiendan que todo suma y todo al final del día se manifiestan resultados de la selección mexicana. Multipropiedad, el ascenso y el descenso, la gran parte de jugadores extranjeros que ocupan los planteles, la poca producción de jugadores mexicanos, la poca exportación de jugadores mexicanos, todo suma, Alejandro. Ahora, si Iragorri habla de corrupción en el periodismo, yo creo que debe empezar por casa. ¿No hay corrupción entre los directivos? Por favor. El fútbol mexicano es totalmente limpio, Alejandro. ¿No hay corrupción entre ustedes? Por Dios, Por favor, Alejandro, si hace poco en una mañanera del presidente de la República se insinuó con investigar más a fondo cómo se maneja y cómo se controla el fútbol mexicano, la participación de los gobiernos, los dineros sucios. Dios, Alejandro, tú hablas de periodistas que en su momento podrían reflejar algún tipo de interés, pero preocúpate por lavar la casa, porque bastante sucio es el fútbol mexicano. Tienes razón en eso. Quería agregar hay algo en el tema. Una corrupción interna muy seria. Hernán, ¿quieres comentar algo? Sí, también agregar algo porque no estoy de acuerdo en absoluto en lo que dice de Gerardo Martino. No hubo proceso, no hubo gestión, dice Iraragorri. ¿Por qué? Porque Martino no fue a los campamentos, no fue a los clubes, porque no iba a los estadios. Martino fue, no en gran medida, pero fue. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces fue Scaloni, por ejemplo, al entrenamiento de River, quien aportó 6, 7 jugadores a la selección argentina? Nunca. Él vive en España. Scaloni vive en España. Ningún entrenamiento de equipos argentinos. Menciono Scaloni porque ganó el Mundial. Esto aplicaría a Tite y aplicaría a la mayoría de los técnicos de las selecciones. Acá se está intentando, después de un fracaso, culpar solo a un hombre, a Martino, que tuvo sus errores, perfecto, pero que no hubo gestión, que no hubo proceso. Hubo un proceso. Lo que pasa es que hay un mal en México que tiene que ver con muchos factores, la cantidad de extranjeros, lo que decía David, la multipropiedad, ascenso y descenso, sistema de competencia y lo que ya sabemos, y la mala formación en muchos clubes. Hay muchos clubes que forman mal a los jugadores y después los que forman bien no se le da espacio por la cantidad de extranjeros. Ese es el problema, no hay materia prima, pero más fácil decir no, la culpa la tuvo Martino porque no vino a nuestro campamento. Por favor, totalmente un disparate. Un disparate. La culpa de todo Martino, lo hizo John de Luisa, lo hace ahora Iraragorri. Aparte de eso, también, qué fácil siempre en una selección y una Copa del Mundo es culpar a los jugadores, que no hay jugadores fuera, que no hay producción de jugadores. Sí hay jugadores y con esta selección se podía hacer muchísimo más. Y al técnico. Por favor, no empiecen otra vez con eso. Y al técnico. Es decir, entonces, criticar no es la culpa de Martino toda, sí, pero jugadores... tuvo mucha parte de culpa, pero claro. no digas otra vez que no hay jugadores en el extranjero, por favor. Que la mentalidad, que se maneja mal, por favor. Por favor, no empiecen con eso, porque sí hay jugadores y había para hacer jugadores en el extranjero. Jugadores en el extranjero. El Tata sí tuvo la culpa. Que no me digan ahora que son no tuvo pocos. la culpa, por favor.
Caramba. O sea, todos lo sabemos que tuvo la culpa. Extranjero. Ahora resulta que sí iba y sí veía jugadores, o que Scaloni no los veía. Pues Scaloni, si la gran mayoría estaban en Europa, ¿para qué venía acá a verlos? O sea, no me parece en relación ninguna. Tampoco iba. En lo que la chamba que tenía el Tata con la selección mexicana. La culpa de todo la tiene Martino. La culpa de todo la tiene Martino. Punto. Martino es el villano. Y a Martino hay que colgarlo del mástil principal del Zócalo porque él es el villano. Pero por Dios, por favor. Yo nomás te digo. Por favor. Perdón. Bueno, nomás te digo, David, discúlpame, David. Culpa. Perdón, a David y Hernán. Ahora digo Coca, desde ahorita. Que no salga Diego Coca, que no hay jugadores en México, que se produce mal. Que no vaya a salir ahora con eso, porque sí hay jugadores con eso. Es una realidad, profe Carrillo. Desde ahorita es digo una Coca, realidad. que se diga, Mario, necesita dimensión y yo creo que la merece, la debe de tener para estar en ese puesto. Mexicanos juegan en Europa? ¿En qué nivel juegan los mexicanos? Saque ese pretexto. ¿Cómo está Chivas? Desde ahora, por favor, David, desde ahora. Por favor. Cuando hable alguien, no es pretexto. No hables tú porque no se entiende nada, David. No entiendo nada. No se entiende nada. No entendimos lo que pero dijiste. Es que, a ver, José Ramón, pero por Dios, es que Mario Carrillo ve un mundo que no existe. Ve un mundo, un cuento de hadas, que hay jugadores mexicanos, que sí existe, hay y exportación. Lo conozco perfectamente. Y en ese mundo que tú ves, a lo mejor ves otra cosa, David. Es decir, eres sensacional en un montón de cosas. En este mundo que conozco, sé que este equipo mexicano puede hacer muchísimo más. Y con los jugadores actuales que hay, desde ahora te digo que Diego Coca debe tener la dimensión para que no diga dentro de 3 años Diego Coca, es que se trabaja muy mal, es que no hay mentalidad de los jugadores mexicanos. Es que están chiquitos, es que están grandotes, profe, con todo respeto, profe, pero cuando usted estuvo ahí, con Javier Aguirre, tampoco hicieron gran cosa. Era segundo entrenador. A ver. Y estuve ahí. Por eso digo que lo conozco muy bien. Con todo respeto, David. A ver, Hernán, ¿querías comentar algo, Hernán? Quiero contestarle a Mario, ¿no? Yo quiero contestarle a Mario, ¿no? Lo siguiente, a ver. Tecatito Corona, jugador mexicano que en Europa estaba triunfando. Sabemos que no fue. Jiménez, Raúl, jugador mexicano estaba en Europa, estaba triunfando. Sabemos lo que pasó, las lesiones y los inconvenientes, llegó mal. El Chucky Lozano, el único mexicano que estaba en Europa en equipo importante. Después, conocemos a Macías, fue al Getafe, ¿qué hizo en el Getafe? No pudo jugar y volvió. Fue Orbelín Pineda al Celta de Vigo, no pudo jugar, se tuvo que ir a la Liga de Grecia, inferior a la Liga Mexicana. Correcto. Señores, en Europa, abre los ojos, Mario, en Europa los jugadores van y han rebotado. La mayoría no pueden jugar, los que han jugado llegaron mal físicamente o no pudieron llegar. Rápido. Era muy poco lo que había. Muy poco lo que había. Sin Santiago Jiménez, no lo quito. Con los jugadores que había era para hacer muchísimo más con un tantito de estrategia y táctica de mi jefe, de mi entrenador nacional. Nada más con lo que había. Ahora también jugadores si hubiéramos tenido porque esos en Europa jugadores no juegan, que mencionas, por favor, pues nos reímos entonces. Pero también hay que entender que no hay tantos jugadores mexicanos. No hay tantos jugadores mexicanos en el extranjero porque tienen muchas trabas y no le dan oportunidad de salir y los encarecen muchísimo. Correcto. Si no, habría muchos más jugadores mexicanos. No van a buenos equipos. No, por eso, pero es que nosotros mismos no promocionamos. Los brasileños se promocionan entre ellos, entre medios de comunicación, jugadores, cuerpos técnicos, entre ellos se apoyan. En Argentina se apoyan entre todos, los uruguayos se apoyan entre todos. Y resulta que llegan a México, están en México y no apoyamos a los mexicanos ni promocionamos a los mexicanos, por favor. Es que estamos mal. Estamos mal nosotros porque estamos aprendiendo de las personas que no tenemos que aprender, como pasa con el tema de que porque no hay descenso y ascenso en Estados Unidos, hay que aprender a gente que tiene muchísimos menos años de experiencia que nosotros aquí en México. Hay que aprender de Inglaterra, de España, de Italia, de Alemania. Hay que aprender cosas, no lo que dice Alejandro, para no decir su apellido, porque parece un trabalenguas. Entonces, ¿qué significa con eso? Pues nada. Iraragorri. ¿Saben por qué no hay mentalidad competitiva? Porque no tenemos Libertadores. ¿Saben por qué no tenemos también madurez contra grandes selecciones? Porque no hay Copa América. Por decisiones de ellos. ¿Cuántos extranjeros hay en el fútbol mexicano por equipo? Por decisión de los directivos. ¿Y por qué traen tantos entrenadores extranjeros? Por los directivos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes deciden? Y ahora mismo ponen en la selección nacional. Yo estuve dentro, En la selección yo les puedo decir, la pregunta que le hicieron a Mario yo la puedo decir, no porque vayas a los entrenamientos todos los días de cada equipo o que vayas a ver cada partido, la selección va a jugar mejor, No. Eso es por capacidad, talento. Correcto. Y ahora que está yendo el actual tenor, Hugo está haciendo un viaje turístico por todo México
con toda la gastronomía que hay en México, maravillosa. No por eso va a jugar mejor la selección mexicana, por favor. Pero no se confundan. Sí, y lo que tú dices, Hugo, de los que están en el extranjero, ya dice Hernán Pereira, este se fue para allá, este se fue para allá, este se fue para allá. El que estaba y durante el Mundial hubiera llegado como goleador de la Europa League, no lo llevó. Entonces no me digan que no tiene gran parte de culpa el Tata Martino en tomar determinaciones de llevar a Santi Jiménez, que era goleador de la Europa League, no lo llevó. Pero con Santi o sin Santi no hubiera pasado nada, hombre. Con Santi o sin Santi no pasaba nada. Bueno, hablan todos al mismo tiempo, no se entiende nada. ¿De qué volante? Con Santi o sin Santi, que le quede claro a Pietrasanta, José Ramón, no pasaba nada. Lo tuvieron contra Argentina en la banca y el campeón del mundo, Enzo Fernández, se fue con 126 millones de... ¿Quién? Libras esterlinas. ¿Quién? Enzo Fernández. No, jugadorazo de 126 millones de libras esterlinas. Hablando de otro, mucha plata. Otro pagó mucha plata. La banca al mejor pagó mucha plata. Por cierto, Mario, el delantero centro contra Argentina estaba de líbero. De líbero. El delantero centro jugó estaba 6 meses en Benfica y se fue al Mundial. Típico, José Ramón, típico del fútbol mexicano. Vamos a tirar la basura sobre Gerardo Martino y él fue el culpable. No hay que cambiar nada. Debajo de la solamente cambiar de entrenador. Lo hizo bien.